En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Solemnizamos hoy, con gran alegría, la fiesta del Corpus Christi, cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que, aunque ya desde los tiempos apostólicos se acostumbraba en la Santa Iglesia a honrar en la feria quinta, in cena Domini, o sea, el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, sin embargo, por ocuparse en ese día casi enteramente en conmemorar la pasión y la muerte del Señor, fue muy conveniente que se instituyese una fiesta consagrada, toda ella particularmente, a la celebración de este misterio. Y es lo que ha hecho la Santa Iglesia al instituir esta fiesta del Corpus Christi. Pues bien, les propongo hoy meditar sobre los fines del santo sacrificio de la misa en base a una cita de la Imitación de Jesucristo de Tomás de Kempis, la cual forma parte de la estampita recordatoria de mi ordenación sacerdotal y que he retomado en la misma del festejo de mis 25 años de sacerdocio. Y esa cita dice así: cuando el sacerdote celebra, honra a Dios, alegra a los ángeles, edifica la iglesia, ayuda a los vivos, da descanso a los difuntos y se hace partícipe de todos los bienes. Encontramos esa cita, digo entonces, en la Imitación de Cristo, en el libro 4, capítulo 5. Y es como un resumen de todos los fines del santo sacrificio de la misa que iremos desarrollando y meditando. Recordemos en primer lugar algunas nociones dogmáticas. La Santa Misa es sustancialmente el mismo sacrificio de la cruz con todo su valor infinito. El mismo sacerdote principal, nuestro Señor Jesucristo, la misma víctima, nuestro Señor Jesucristo, la misma oblación. No hay entre ellos, entre el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa, sino una diferencia accidental: el modo de realizarse. Cruento en la cruz, incruento en el altar. Así lo declaró la Iglesia en el Concilio Tridentino. La Santa Misa, como verdadero sacrificio que es, realiza las 4 finalidades del mismo: adoración, acción de gracias, reparación y petición. Nos hemos detenido sobre estos 4 fines, especialmente en la fiesta del Jueves Santo de este mismo año. Conocida es entonces la división del sacrificio en latréutico, eucarístico, propiciatorio e impetratorio, que corresponde a esos 4 fines de adoración, latréutico, de acción de gracias, eucarístico, de reparación, propiciatorio, y de petición, impetratorio. El sacrificio, en cuanto al latréutico, está ordenado a tributar a Dios el homenaje de latría y de servidumbre perfecta y absoluta. Como eucarístico, da gracias a Dios por los beneficios de él recibidos. En cuanto propiciatorio, tiende a aplacar a Dios ofendido y por lo mismo a la remisión de los pecados y de las penas temporales debidas por ellos. Y en cuanto impetratorio, se ofrece a Dios este sacrificio por los beneficios naturales y sobrenaturales que de él esperamos. Entonces, el santo sacrificio de la misa rinde a Dios una adoración absolutamente digna de él, rigurosamente infinita. Cuando el sacerdote celebra, honra a Dios. Este efecto de adoración, alabanza, honra, lo produce siempre, infaliblemente, ex opere operato, aunque celebre la misa un sacerdote indigno e incluso en pecado mortal. La razón es porque este valor latréutico o de adoración depende de la dignidad infinita del sacerdote principal, que lo ofrece y que es nuestro Señor Jesucristo,
y del valor de la víctima ofrecida, que es nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios. Por razón del sacerdote principal y de la víctima ofrecida, una sola misa glorifica más a Dios, que le glorificarán en el cielo por toda la eternidad todos los ángeles y todos los santos juntos, incluyendo a la misma Santísima Virgen María, Madre de Dios. Y de esto se gozan ellos mismos. Cuando el sacerdote celebra, alegra a los ángeles. Y deberíamos agregar entonces a todos los santos y a la Santísima Madre de Dios, que se alegran de que Dios sea adorado, alabado y honrado como solo Él merece. Los inmensos beneficios de orden natural y sobrenatural que hemos recibido de Dios nos han hecho contraer con Él una deuda infinita de gratitud. Pero está a nuestra disposición un procedimiento para saldar totalmente, con infinito saldo, a nuestro favor, el santo sacrificio de la misa. Por ella ofrecemos al Padre un sacrificio de acción de gracias que supera nuestra deuda. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo quien se inmola por nosotros y en nuestro lugar da gracias a Dios por sus inmensos beneficios. Este efecto eucarístico de acción de gracias lo produce la Santa Misa por sí misma siempre, infaliblemente, ex opere operato, independientemente de nuestras disposiciones. Otro deber apremiante para con el Creador es el de reparar las ofensas que de nosotros ha recibido. Y también en este sentido, el valor de la Santa Misa es absolutamente incomparable, ya que con ella ofrecemos al Padre la reparación infinita de Cristo, con toda su eficacia redentora. La Sagrada Liturgia, en sus oraciones, frecuentemente expresa el carácter propiciatorio del santo sacrificio de la misa. Y el sacerdote ruega a Dios todos los días en la Santa Misa que reciba la hostia inmaculada por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias. Y el efecto impetratorio es al propiciatorio como lo menos a lo más. De allí que arguya San Roberto Belarmino diciendo: si la oblación de la Eucaristía tiene fuerza para perdonar los pecados, también debe valer lo mismo para otras necesidades que se originan del pecado. Y si Dios, aplacado con este sacrificio, vuelve a la gracia a sus enemigos, cuánto más fácilmente será movido por este sacrificio para que conceda bienes temporales a los amigos, si le fueren útiles. Y en primer lugar, esos bienes son útiles para la Santa Iglesia. Cuando el sacerdote celebra, edifica la Iglesia. Y al comenzar el canon, el sacerdote reza la siguiente oración: te pedimos pues, y humildemente te rogamos, oh Padre clementísimo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que recibas y bendigas estos dones, estas ofrendas y estos santos y puros sacrificios que te ofrecemos en primer lugar por tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes darle la paz, guardarla, unificarla y gobernarla en toda la redondez de la tierra. Además, antes de comulgar, el sacerdote reza 3 oraciones, y en la primera de ellas dice: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No te fijes en mis pecados, sino en la fe de tu Iglesia, a la cual dígnate pacificarla y congregarla conforme a tu voluntad. Pero también se pide por cada miembro en particular de la Santa Iglesia. No hay gracia alguna que no se pueda impetrar por el sacrificio eucarístico con tal que se ordene a la salud eterna.
Al incorporarla en la Santa Misa, nuestra oración no solamente entra en el río caudaloso de las oraciones litúrgicas, sino que se confunde con la oración infinita de Cristo. El Padre le escucha siempre y en atención a Él nos concederá a nosotros todo cuanto necesitemos. No hay novena ni triduo que se pueda comparar a la eficacia impetratoria de una sola misa. Lo que no obtengamos con la Santa Misa, jamás lo obtendremos con ningún otro procedimiento. Está muy bien el empleo de esos otros procedimientos, bendecidos y aprobados por la Iglesia. Es indudable que Dios concede muchas gracias a través de ellos, pero coloquemos cada cosa en su lugar. La misa por encima de todo. Parafraseando a nuestro Señor Jesucristo contra los fariseos, podemos decir, esto, es decir, la Santa Misa, hay que practicar, sin omitir aquello, es decir, las novenas y los triduos. Porque como era probable que los que oían esas palabras de nuestro Señor llegasen a despreciar las décimas de las cosas pequeñas, añadió el Señor con toda previsión, es conveniente hacer todas estas cosas, esto es, juicio, caridad y fe. En nuestro caso, la Santa Misa, el santo sacrificio de la misa. Pero él agregó, y no omitir aquellas otras prácticas, esto es, los diezmos de la hierbabuena, del eneldo y del comino, en nuestro caso, las novenas y otras prácticas piadosas. No se trata, pues, de enfrentar prácticas o devociones, sino de jerarquizar y dar a cada cosa su importancia, su lugar y su tiempo. Repito lo que dije en otra ocasión. Si tengo una gotera en el techo, es decir, una devoción, una práctica en los fieles inadecuada, no se trata de levantar el techo, se trata de arreglar la gotera, de corregir, de encauzar esa devoción de los fieles. Entonces, el Santa Misa en su lugar y las otras devociones, novenas, tridos, letanías, coronillas, en su lugar. No se trata de enfrentar prácticas o devociones, sino de jerarquizar y de dar a cada cosa su importancia, lugar y tiempo. Todo lo dicho se refiere a los fines del santo sacrificio de nuestros altares. El valor de la Santa Misa es, pues, en sí mismo rigurosamente infinito. Pero sus efectos, en cuanto dependan de nosotros, no se nos aplican sino en la medida de nuestras disposiciones interiores. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Vamos viendo que de dos maneras se puede considerar que el santo sacrificio causa sus efectos: ex opere operato y ex opere operantis. Ex opere operato indica el modo objetivo de obrar de los sacramentos, es decir, infunden la gracia en el sujeto en virtud de la acción sacramental cumplida debidamente. Mientras que ex opere operantis significa en virtud del ministro o en virtud del sujeto agente, en virtud de su acción. Y así el santo sacrificio causa sus efectos ex opere operato, si obtiene sus efectos por la dignidad de la cosa ofrecida y del oferente principal, es decir, nuestro Señor Jesucristo, independientemente del mérito de los otros oferentes. En cambio, el santo sacrificio de la misa causa sus efectos ex opere operantis si los mismos efectos se logran por el mérito del sacerdote o de los fieles oferentes. Es indudable que por parte del sacerdote oferente, la oblación sacrificial, como acto excelentísimo que es de la religión, imperado por la fe, lo mismo que las oraciones que recita en el transcurso de la misa, tienen un gran valor ex opere operantis, especialmente de satisfacción, de mérito y de impetración, siempre según las condiciones que generalmente rigen para estas obras.
Lo mismo hay que decir respecto de los fieles, que concurren a la oblación sacrificial, ya dando el estipendio, ya asistiendo y acompañando al sacerdote con sus votos, con sus oraciones, ya ejerciendo algún ministerio o prestando algún servicio en la Santa Misa. Por lo que toca a la Iglesia, en cuyo nombre ofrece el sacerdote, por ser ella el cuerpo místico de Cristo y su muy amada esposa, hay que atribuir a su oración y a la oblación que el sacerdote hace en su nombre el máximo valor impetratorio, independientemente de la dignidad de sus ministros. Esa fuerza de impetración se deriva principalmente de la santidad de la Iglesia, y por eso es de suyo poderosa y eficaz. Y secundariamente depende de las oraciones y de las ceremonias que la misma Iglesia ha establecido. Y así el santo sacrificio de la misa, en cuanto el mismo Cristo es el principal oferente y la víctima que se ofrece, produce sus efectos ex opere operato. En cuanto al sacerdote oferente, en cuanto a los fieles, en cuanto a la Iglesia, en la medida que es ofrecida por uno de sus miembros, se obtendrá ex opere operantis. En cuanto al mismo Cristo, principal oferente, víctima que se ofrece, produce sus efectos ex opere operato. De ahí que el Concilio de Trento diga: esta es aquella oblación pura, que no puede manchar indignidad alguna o malicia de los oferentes. Y esto es verdad incontestable del efecto latréutico y del eucarístico, como ya hemos dicho anteriormente. Toda vez que el sacrificio de la misa es adoración infinita e infinita acción de gracias que agradan a Dios infinita e infaliblemente. Por eso, cuando el sacerdote celebra, honra a Dios. En cuanto al efecto propiciatorio, es manifiesto que no se puede admitir en la misa un nuevo mérito, una nueva satisfacción de Cristo, porque ya exaltado a la diestra del Padre, no está en estado de merecer y de satisfacer. No puede decirse que haya en este sacrificio una nueva satisfacción ex opere operato, sino sólo la aplicación de la satisfacción colmadamente obtenida en la cruz. Se aplica a través de la misa los méritos obtenidos por nuestro Señor, la satisfacción obtenida por nuestro Señor sobre la cruz. Como enseña el Concilio de Trento, por el sacrificio de la misa se aplica la virtud saludable del sacrificio de la cruz en remisión de aquellos pecados que son cometidos por nosotros. En lo que toca al efecto impetratorio, el sacrificio de la misa es también impetratorio ex opere operato, siempre que no haya impedimento por parte del objeto que se impetra, ni del sujeto a quien se aplica. La Santa Misa es impetratoria, puesto que nos apropia la impetración de Cristo por la dignidad de la cosa ofrecida y del oferente principal, que, como ya sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos analizando, profundizando en estos grandes misterios, vemos que Santo Tomás enseña que en la celebración de este sacrificio se ruega por otros muchos, lo cual sería inútil si con este sacramento no se les pudiese ayudar. Luego, dice el Santo Doctor, este sacrificio aprovecha no solo a los que lo reciben. Y lo explica diciendo que la Eucaristía no solo es sacramento, sino también sacrificio. Así pues, aprovecha como sacramento y como sacrificio a quienes lo reciben, porque se ofrece por todos ellos. Se dice efectivamente en el canon de la misa, lo cita Santo Tomás, a fin de que todos cuantos comulgando en este altar recibiéremos el santo cuerpo y la sangre de tu Hijo, seamos colmados de todas las bendiciones y gracias celestiales. Eso entonces en cuanto a aquellos que reciben el santo sacramento asistiendo al santo sacrificio.
Y Santo Tomás dice, pero a quienes no lo reciben, les aprovecha como sacrificio, ya que se ofrece también por su salvación, por lo cual en el canon de la misa se dice, acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas, por los que te ofrecemos, o ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, por sí y por todos los suyos, por la redención de sus almas y por la esperanza de su salud y bienestar corporal. Y entonces, bien cabe aquí lo que dice el Kempis, cuando el sacerdote celebra, ayuda a los vivos. Uno y otro modo de aprovechar los expresó el Señor cuando dijo que por vosotros. Así dice Santo Tomás. Tanto los que reciben el sacramento participando del sacrificio como los que solamente participan del sacrificio sin recibir el sacramento, dice uno y otro modo de aprovechar. Los expresó el Señor cuando dijo que por vosotros, o sea, por los que lo recibían, y por muchos, los demás, será derramada para la remisión de los pecados. Y finalmente aclara Santo Tomás que, así como la pasión de Cristo aprovecha a todos para la remisión de la culpa y la obtención de la gracia y de la gloria, pero no tiene efecto más que en quienes se unen a la pasión de Cristo por la fe y la caridad. Del mismo modo, este sacrificio, que es memorial de la pasión del Señor, tampoco tiene efecto, sino que en quienes se unen a este sacramento por la fe y la caridad. Esto es muy importante para ver la gravedad de ese cambio que durante años y años y años estuvo en las traducciones de la Misa Nueva. Al consagrar el cáliz decían por vosotros y por todos. Y aquí Santo Tomás aclara muy bien, así como la pasión de Cristo aprovecha a todos para la remisión de la culpa y la obtención de la gracia y de la gloria, pero no tiene efecto más que en quienes se unen a la pasión de Cristo por la fe y por la caridad. De la misma manera, este sacrificio, el de la misa, que es memorial del otro, tampoco tiene efecto sino en aquellos que se unen a este sacramento por la fe y por la caridad. Y así, en el memento de los vivos, la Iglesia manda al sacerdote rezar de esta manera: acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas y de todos los circunstantes, cuya fe y devoción te son conocidos, por los que te ofrecemos o que ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, por sí y por todos los suyos, por la redención de sus almas y por la esperanza de su salud y bienestar corporal, y que también te tributan sus homenajes a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. Y por eso San Agustín se pregunta, ¿por quién se ofrecerá el cuerpo de Cristo sino por aquellos que son sus miembros? De ahí que en el canon de la misa no se ore por los que están fuera de la Iglesia. No obstante, también a estos les aprovecha más o menos en la medida de su devoción. Y si seguimos y consideramos ahora en cuanto al perdón de las ofensas, enseña el Concilio de Trento que el sacrificio de la misa remite los pecados, no porque los perdone inmediatamente, sino mediatamente, en cuanto que Dios, aplacado por el santo sacrificio, concede las gracias actuales que nos mueven al arrepentimiento. Por lo tanto, el sacrificio de la misa no concurre a perdonar los pecados, sino impetrando, pero también propiciando y aplacando, en lo que consiste el efecto propio del sacrificio en cuanto es propiciatorio. Impetra el perdón, lo pide, pero también propicia, aplaca, hace que Dios se muestre propicio al pecador. Por lo tanto, nada puede hacerse más eficaz para obtener de Dios la conversión de un pecador como ofrecer por esa intención
el santo sacrificio de la misa, rogando al mismo tiempo al Señor quite del corazón del pecador los obstáculos para la obtención infalible de esa gracia. Respecto de otras cuestiones menores, pero siempre importantes, debemos decir que el sacrificio de la misa quita de modo mediato los pecados veniales, por la gracia actual que inmediatamente se obtiene por el sacrificio. El sacrificio eucarístico remite inmediatamente las penas temporales que se han de sufrir por los pecados ya perdonados, según la disposición más o menos perfecta del sujeto por el cual se ofrece el sacrificio. Quita de modo mediato los pecados veniales, por la gracia actual. Remite inmediatamente las penas temporales, según las disposiciones más o menos perfectas del sujeto por el cual se ofrece el sacrificio. Cuando el sacerdote celebra, ayuda a los vivos. El santo sacrificio remite infaliblemente, si no se le pone obstáculo, parte al menos de la pena temporal que había de pagarse por los pecados en este mundo o en el otro. De ahí que la Santa Misa aproveche también a las almas del purgatorio. Cuando el sacerdote celebra, da descanso a los difuntos. Y ahí tenemos el memento de los difuntos después de la consagración. Acuérdate también, Señor, de tus siervos y siervas que nos han precedido con la señal de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, oh Señor, y a todos los que descansan en Cristo, te rogamos los coloques en el lugar del refrigerio, de la luz y de la paz. Que nos quede bien claro, ningún sufragio aprovecha tan eficazmente a las almas del purgatorio como la aplicación del santo sacrificio de la misa. Y ninguna otra penitencia sacramental puede imponer el confesor a sus penitentes, cuyo valor satisfactorio pueda compararse de suyo al de una sola misa ofrecida a Dios. Es decir, poner en el momento de la penitencia, de la confesión, poner como penitencia al que se vino a confesar, al penitente, darle como penitencia el que ofrezca el valor satisfactorio de una misa, el que pida una misa por las almas del purgatorio o por determinada alma del purgatorio. Finalmente, el sacrificio de la misa impetra inmediatamente las gracias actuales y los bienes temporales útiles a la salvación eterna. Tales son, a grandes rasgos, las riquezas infinitas encerradas en la Santa Misa. Por eso los santos, iluminados por Dios, la tenían en grandísimo aprecio. Era el centro de su vida, la fuente de su espiritualidad, alrededor del cual giraban todas sus otras actividades. Por ejemplo, el santo cura de Ars hablaba con tal fervor, con tal convicción sobre la excelencia de la Santa Misa, que llegó a conseguir que casi todos sus feligreses allí en Ars la oyesen diariamente. Toda la doctrina, toda la piedad que hemos recogido hoy se encuentra bien resumida en esa frase del Kempis. Cuando el sacerdote celebra, honra a Dios, alegra a los ángeles, edifica a la iglesia, ayuda a los vivos, da descanso a los difuntos y se hace partícipe de todos los bienes. Lo mismo se haya resumido en la fórmula para determinar la intención con que el sacerdote ofrece la Santa Misa. Está en el misal romano, el sacerdote debería especificar su intención antes de acercarse al altar, rezando esta oración: yo quiero celebrar el santo sacrificio de la misa y confeccionar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, según el rito de la Santa Iglesia Romana, para la alabanza de Dios omnipotente y de toda la Iglesia triunfante, para mi beneficio y el de toda la Iglesia militante, para todos los que se encomendaron a mis oraciones en general y en particular,
y por la feliz situación de la Santa Iglesia Romana. Amén. Lo único que faltaría en esa oración, en esa especificación de intención, respecto de los difuntos, porque habla de la iglesia triunfante y de la iglesia militante, pero no habla de la iglesia purgante. Pero ambas oraciones, por así decir, esa fórmula para especificar la intención del sacerdote o esa frase del Kempis, ambas resumen perfectamente todo lo referente a los fines y a los frutos del santo sacrificio de la misa. Dios mediante, el domingo próximo, domingo infraoctava de la fiesta de Corpus Christi, consideraremos más en detalle los frutos del santo sacrificio de la misa. Dios mediante lo haremos entonces el domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.